Algunos dicen que la Biblia es solo una colección de relatos judíos ingenuos, llenos de contradicciones absurdas y que solo personas poco instruidas pueden tomarlos en serio. Mientras tanto, más de 3.000 millones de personas en el mundo afirman que este libro es la verdad absoluta y se sorprenden de que otros no logren reconocer en él la huella de lo divino. Descubrir quién tiene razón no es tan sencillo como parece a primera vista. Esto requiere una investigación seria y respuestas a una serie de preguntas poco convencionales. Independientemente de si eres seguidor de la enseñanza bíblica o un crítico convencido de ella, los próximos 15 minutos cambiarán por completo tu percepción de este libro. Pero antes, detengámonos un momento y recordemos algunos datos básicos de la Biblia. Está compuesta por 66 libros, escritos en distintos idiomas a lo largo de aproximadamente 1500 años. Los autores de estos libros son más de 40 personas que vivieron en 3 continentes distintos. Todos los autores de los libros de la Biblia tienen orígenes, oficios y visiones diferentes. Entre ellos había pescadores, pastores, militares, reyes, un copero real, un médico, un recaudador de impuestos, un fabricante de tiendas y mucho más. Algunos escribieron estando en prisión, otros en el palacio, algunos en tiempo de paz, otros en tiempos de guerra. Como los libros de las Sagradas Escrituras se escribieron a lo largo de un periodo bastante extenso, la mayoría de los autores no se conocieron personalmente y vivieron en distintas regiones. Todos ellos escribieron sobre temas diferentes, pero aún así la unidad que vemos en todos los libros es sorprendente y por supuesto no es casual. Hay un tema que atraviesa toda la historia. La humanidad está infectada por el pecado y como consecuencia está separada de su Creador y no puede restablecer la relación con Él. Y la respuesta divina es el Mesías, el Señor Jesucristo. Esta idea recorre todos los libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy, después de tantas generaciones, resulta sorprendente que la Biblia sea un libro escrito por muchos autores que ni siquiera sabían que sus textos formarían parte de una sola obra. Es como si distintas personas de diferentes épocas y culturas hubieran escrito capítulos de una misma novela, a pesar de que ninguno tendría una visión completa de la trama, ni siquiera de la idea principal de esa novela. Como en una sinfonía, cada parte de la Biblia aporta su propia nota a la armonía general, y el único Dios actúa como el director. La asombrosa coherencia de este libro convence a muchos de su origen sobrenatural. Pero hoy no nos detendremos en estos hechos. Presentaremos pruebas aún más contundentes de la inspiración divina de las Escrituras. Las profecías sobre el Mesías fueron escritas en distintos libros del Antiguo Testamento durante cientos de años, incluso hasta 1000 antes del nacimiento de Cristo. La mayoría de los estudiosos de la teología coinciden en que existen más de 300 profecías de este tipo en el Antiguo Testamento. En nuestro canal de Telegram puedes encontrar una tabla única con la lista completa de las profecías mesiánicas y también enlaces a pasajes del Nuevo Testamento donde estas predicciones se cumplieron. El cumplimiento de estas profecías en Jesús es una clara evidencia de la inspiración divina de las Escrituras. Quienes rechazan esto suelen argumentar que otras figuras históricas también podrían encajar en algunas de estas profecías sobre el Mesías. Y eso es cierto, algunas personas podrían cumplir 1, 2 o incluso varias profecías. Sin embargo, es simplemente imposible encontrar a alguien que haya cumplido todas. Ahora intentaremos ilustrarlo desde la ciencia. A mediados del siglo pasado, un profesor y doctor en ciencias llamado Peter Stoner publicó un libro titulado Science Speaks. En esta obra analiza las profecías de Cristo a la luz de la teoría de la probabilidad. El manuscrito de Science Speaks fue examinado cuidadosamente por un comité de la Asociación Científica Americana y por su consejo ejecutivo, y en general fue considerado fiable y preciso, basado en los principios indiscutibles de la teoría de la probabilidad que el profesor Stoner utiliza de forma clara y convincente. Él no solo presentó su trabajo, sino que también incluyó conclusiones obtenidas por más de 600 estudiantes universitarios de 12 grupos diferentes. Al principio se les pidió analizar 8 profecías bien conocidas sobre el Mesías registradas siglos antes del nacimiento de Jesucristo, pero cumplidas en su vida. El Mesías debía nacer en Belén. El Mesías debía ser precedido por un mensajero. Debía entrar en Jerusalén montado en un asno. El Mesías sería traicionado. El Mesías debía ser vendido por 30 piezas de plata. El dinero por el que fue vendido debía ser arrojado en la casa del Señor para el alfarero.
El Mesías debía guardar silencio ante sus acusadores y ser crucificado como un ladrón. Luego a los estudiantes se les asignó la tarea de analizar cada una de estas profecías por separado, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Una persona de cuántas en el mundo podría cumplir esta profecía? Sí, suena un poco complicado, pero no te preocupes, los ejemplos harán mucho más fácil entender de qué se trata. Así que veamos entonces la primera profecía, la que anunciaba que Cristo nacería en Belén. Por supuesto, hubo otras personas que nacieron en Belén, así que la pregunta es, ¿una persona de cuántas en todo el mundo nació en Belén? Para obtener la respuesta, hay que calcular la población promedio de la Tierra, desde la época en que vivió Miqueas, el autor de esta profecía, hasta el día de hoy, y dividirla entre la población promedio de Belén durante ese mismo periodo. Resulta que, en teoría, en promedio, una persona de cada 280,000 podría cumplir la profecía sobre el nacimiento del Mesías en Belén. Para entender mejor el método de Stoner, veamos ahora brevemente la última de estas 8 profecías. El Mesías debía ser crucificado en la cruz. El autor de esta profecía fue el rey David. De nuevo, en teoría, Cristo podría haber venido en cualquier momento después de que esta profecía fuera escrita, incluso hasta hoy o en el futuro. Entonces, la pregunta es, ¿un hombre de cuántos desde la época de David ha sido crucificado? Tras estudiar los métodos de ejecución a lo largo de los siglos y su frecuencia, los estudiantes estimaron esta probabilidad en 1 entre 10,000. Cálculos similares se realizaron con todas las demás profecías sobre el Mesías. Después de eso, el profesor Stoner examinó cuidadosamente estos datos y luego los ajustó para que la información resultara aún más convincente. Como resultado de esta primera etapa del estudio, su autor plantea la pregunta clave. ¿Cuál es la probabilidad de que las 8 profecías se hayan cumplido en una sola persona, desde el tiempo en que fueron escritas hasta el día de hoy? Para calcularlo hay que multiplicar las estimaciones entre sí y luego dividir el resultado entre el total de personas que han vivido desde que se dieron estas profecías. El científico reduce algunos de los valores obtenidos para facilitar la comprensión y mantener la objetividad de los datos. Quienes quieran ver los detalles de los cálculos, dejamos un enlace en la descripción al libro Science Speaks, y en nuestro canal de Telegram subimos una captura del fragmento necesario del manuscrito para que no tengas que buscar en todo el libro. Antes de dar el resultado de los cálculos del profesor, déjame mostrarte una ilustración sencilla de la teoría de la probabilidad. Imagina que tienes 9 pelotas de tenis amarillas y una blanca. Las colocas en una cesta y las mezclas bien. Luego se le vendan los ojos a una persona y se le pide que saque una pelota de la cesta. La probabilidad de que saque la pelota blanca sería de 1 entre 10. Es una probabilidad simple. Así que según la teoría de la probabilidad, Peter Stoner llegó a la siguiente conclusión sobre las 8 profecías. La posibilidad de que las 8 profecías se cumplan en una sola persona entre todos los que han vivido en la historia hasta hoy es de 1 entre 10 a la 17, es decir, una posibilidad de 1 entre 100,000 billones. La estadística es impresionante, pero solo un matemático o un científico puede comprender lo que significa. Stoner da un ejemplo muy claro. Escucha lo siguiente. Si tuviéramos 100,000 billones de monedas de plata, nos enfrentaríamos al problema de dónde almacenarlas. No existe en el mundo un almacén o edificio capaz de contenerlas. Ocuparían tanto espacio que podrían cubrir todo el territorio de Ucrania con una capa de 70 centímetros de espesor. Es una cantidad enorme de monedas. Ahora imagina que logramos reunir todas esas monedas. Marquemos solo una de ellas y luego dispersémoslas por todo el territorio. Ahora vendamos los ojos a una persona, subámosla a un helicóptero, hagámosla volar por todo el país y démosle la oportunidad de elegir dónde aterrizar. Cuando lo haga, saldrá del helicóptero con los ojos vendados y elegirá una sola moneda. La probabilidad de que esa persona elija la moneda marcada entre todas las que están esparcidas por Ucrania es la misma que la de una sola persona entre todos los que han vivido desde el tiempo de esas profecías hasta hoy cumpla las 8 profecías sobre el Mesías. El profesor concluyó. El cumplimiento de las 8 profecías por una sola persona demuestra que Dios inspiró la escritura de estas profecías con una certeza que supera una probabilidad de 1 entre 100,000 billones. Son datos asombrosos. Sin embargo, Stoner no se detuvo en 8 profecías. Tomó otras 8 del Antiguo Testamento, sumando un total de 16 profecías sobre la vida de Jesús. La probabilidad de que una sola persona cumpla las 16 profecías es de 1 entre 10 a la 45.
¿Qué significa esta cifra? Significa que es un 1 seguido de 45 ceros. Intentemos ilustrar nuevamente esta probabilidad. Si tuviéramos esa cantidad de monedas de plata, la Tierra sería demasiado pequeña para contenerlas. Tendríamos que compactarlas todas en una esfera sólida. Esta esfera tendría un diámetro 60 veces mayor que la distancia entre la Tierra y el Sol, es decir, casi 9.000 millones de kilómetros. Si quisiéramos rodear esta esfera de monedas en un avión, no podríamos hacerlo, porque ningún ser humano vive tanto tiempo. Nos tomaría más de 400 años volar sin parar alrededor de esta esfera de monedas de plata. Es decir, si hubiéramos despegado el día en que los peregrinos llegaron a Plymouth, Massachusetts, en el año 1620, aún seguiríamos volando alrededor de esta esfera de monedas. Pero recuerda, este ejemplo es distinto al de las monedas que cubrían Ucrania con una capa de 70 centímetros. Esta nueva esfera está formada completamente por monedas de plata. Imagina que en toda esta enorme esfera marcamos una sola moneda y luego la agitamos. Después traemos a una persona con los ojos vendados y le pedimos que elija una moneda al azar. ¿Crees que escogería la moneda marcada? Ahora puedes darte cuenta de lo pequeña que es la probabilidad de que las 16 profecías sobre Jesús escritas cientos de años antes de su nacimiento se cumplan en una sola persona. Pero aquí hay otro ejemplo. El profesor no se detuvo en 16 profecías, decidió elegir 48. Sus argumentos son impresionantes. Al aplicar el mismo principio de la teoría de la probabilidad, descubrimos que las probabilidades de que en una sola persona se cumplieran las 48 profecías son de 1 en 10 a la potencia 157, es decir, es un 1 seguido de 157 ceros. Stoner, nuevamente con otra ilustración, nos ayuda a entender qué representa este número. Esta vez, la moneda de plata resulta demasiado grande, así que usaremos un objeto más pequeño. El electrón es probablemente el objeto más pequeño que conocemos. Los electrones son tan diminutos que si lo alimentáramos en una longitud de 2,5 centímetros, aproximadamente el grosor de un dedo, nos tomaría más de 19 millones de años contarlos, a un ritmo de 250 electrones por minuto. Es incomprensible, ¿verdad? No lo olvides, es solo una línea del grosor de un dedo. Con eso en mente, preguntémonos, ¿qué tamaño tendría una esfera que contenga 10 a la 157 electrones? En pocas palabras, sería una esfera con un radio mayor que la distancia hasta la estrella más lejana que el ser humano puede observar en el espacio. Se encuentra a 13.000 millones de años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, a una velocidad de unos 300.000 kilómetros por segundo, no por hora. Si aún tuviéramos una esfera de electrones con un radio de 13.000 millones de años luz, no podríamos contener en ella a las 157 electrones. Su volumen es mucho mayor que eso. La probabilidad de que una persona con los ojos vendados se sumerja en toda esa masa de electrones y logre sacar la partícula marcada es la misma que la de que, en toda la historia, una sola persona cumpla las 48 profecías sobre Cristo, escrita por autores del Antiguo Testamento. ¿Quieres seguir y poner a prueba la teoría de la probabilidad con 300 profecías diferentes? Muchos dirán, ya es suficiente, amigo, ya es suficiente, y espero que estés entre ellos, porque es literalmente imposible ilustrarlo de una manera que nuestra mente limitada pueda comprender cifras así. Así que, resumamos. Más de 300 profecías diferentes fueron escritas por distintas personas en distintos idiomas, viviendo en diferentes países a lo largo de más de 1000 años, y todas se cumplieron en una sola persona. ¿Cómo se puede negar que el verdadero autor de las Escrituras es Dios mismo? Es Él quien declara, «Yo estoy velando sobre mi palabra para cumplirla». La palabra de Dios es más segura que la salida del sol cada mañana. Jesús dice acerca de esto, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Es importante que toda persona que vive en la tierra sepa que hasta hoy la mayoría de las profecías bíblicas se han cumplido con una precisión asombrosa. Y no falta mucho para que se cumpla el clímax final, es decir, el regreso de nuestro Señor en las nubes del cielo. Él juzgará a cada uno según sus obras, dará vida eterna a quienes perseveran en hacer el bien, buscando la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira sobre quienes viven por sí mismos, rechazan la verdad y siguen el camino del mal. Si te gustaría estudiar la Biblia con nosotros y descubrir muchos más hechos y principios sorprendentes, sigue el enlace en la descripción. Este sencillo paso puede marcar una diferencia en tu vida aquí en la tierra. Y lo más importante, darte la esperanza de la vida eterna en un mundo nuevo y perfecto.
donde no habrá guerras, enfermedades, ni dolor, ni lágrimas. Amigos, gracias por acompañarnos. Creemos que este episodio fue interesante y útil para ustedes y que querrán compartirlo con la mayor cantidad de personas posibles. Como habrán notado, comenzamos a trabajar con animación 3D, sin la cual sería imposible mostrar con claridad algunas ideas clave del video. Todo esto requiere mucho tiempo, esfuerzo y recursos económicos, pero creemos que vale la pena. Estamos trabajando para crecer y mejorar la calidad de nuestro proyecto. Así que, si tienes la posibilidad y el deseo, por favor apoya nuestro ministerio mediático y de voluntariado en Ucrania. Deja tus opiniones y preguntas en los comentarios. Suscríbete al canal, aún hay mucho más por venir. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de Telegram para recibir contenido adicional de valor. Cielos de paz para todos. Esperamos volverte a ver.